Bueno, vamos a comenzar ahora entonces a dar lo que se llama guía interna, una guía espiritual. Ya en estos días hemos culminado el ciclo de todo el principio divino, y sí que ya conocemos, ya tenemos el conocimiento de cuáles son los principios, las leyes y los principios con los que Dios creó el universo, ¿verdad? El propósito por el cual lo creó, la caída del hombre y el proceso de restauración. Pero de nada nos sirve tener algún conocimiento determinado si no podemos traerlo en la práctica diaria de nuestras vidas, ¿sí? Podemos tener fe, pero la fe sin acciones, la fe sin obras es vacía, no tiene ningún sentido. Entonces, en estas próximas conferencias vamos a dar directamente en la práctica diaria, cómo me sirve a mí esto en mis relaciones diarias con el prójimo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Cuando Dios creó al hombre, lo primero que hizo es darle las 3 bendiciones: fructificad o crecer, multiplicaos y dominad. Pero el primer punto era crecer. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo se produce en la práctica ese crecimiento diario? ¿Qué significa crecer? Entonces, si analizamos un poquitito, es muy claro que crecer espiritualmente, porque obviamente la Biblia no se refiere a crecer físicamente, ¿no? Porque para eso Dios no nos daría ningún mandato, ¿no? Uno crecería por las fuerzas de la naturaleza. En realidad crecer significa realizar un carácter, perfeccionar el carácter. Entonces vamos a analizar un poquitito, explicarlo en forma muy clara, ¿qué significa, qué es un hombre o una mujer de carácter? ¿Cuándo una persona tiene carácter y qué características tiene? ¿Cómo actúa una persona que tiene carácter? Porque yo siempre digo y quiero realmente enfatizar en este punto, que no son palabras nada más, es la herencia de miles de años de sabiduría. Yo insisto mucho en la sabiduría. Si uno lee en Proverbios, los pastores acá que conocen la Biblia maravillosamente bien, una de las cosas que más enfatiza Proverbios es acerca de la búsqueda de la sabiduría, ¿verdad? Del amor, de la fe, de la buena conducta, pero la sabiduría enfatiza mucho, mucho que dichoso el hombre, bienaventurado aquel que logra la sabiduría. Sabiduría en castellano se parece mucho a la palabra saber, pero no viene de ahí. Porque saber cosas implica recopilar conocimientos. Eso no tiene nada que ver con la sabiduría. Es muy importante que lo grabemos a esto. Hay gente que sabe muchas cosas y no por eso tiene sabiduría. Son dos cosas diferentes. En otros idiomas, como el inglés, se dice de modo diferente. Se dice con palabras muy diferentes, entonces queda más claro. Wisdom en inglés es sabiduría. Y saber es know, o knowledge, conocimiento. Son cosas. Entonces queda más claro que son dos cosas diferentes. En castellano, como pareciera tener la misma raíz, entonces nos confundimos. Sabiduría es otra cosa. No por tener 10 títulos universitarios tenemos sabiduría. Y en mi país tenemos un libro muy famoso. Yo le pregunté acá a algunas personas si lo conocían. El Martín Fierro. No es muy conocido acá, ¿no? Qué lástima. El Martín Fierro es un libro de gauchos. Gaucho es un hombre de campo típico de la antigüedad. Y el gaucho era ignorante en términos de conocimientos, pero era sabio, porque sufría y tenía una vida de pobreza y de lucha y era perseguido. Entonces este Martín Fierro era un gaucho. Y el que lo escribió, José Hernández, un sabio tan grande que a veces la gente confunde en algunas frases sabias. Muchas veces alguno dice, sí, porque la Biblia dice, no, pero eso no lo dice, eso lo dice el Martín Fierro. Ah, cierto.
porque tiene tanta sabiduría que a veces la gente se confunde. Es un libro escrito en versos, encima de eso, encima que los mensajes tienen una sabiduría muy grande, encima está todo escrito en versos, que es muchísimo más difícil. Pero lo que quiso demostrar este autor, José Hernández, era que estos hombres ignorantes, sin conocimientos, tenían una gran sabiduría. Y muchas de los mensajes y de las frases que decimos en Argentina es del Martín Fierro, como grandes consejos. Al final son como proverbios, quedaron como proverbios, ¿no? Como aforismos y cosas así. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es, a veces una persona ignorante, que no tiene títulos universitarios, puede ser muy sabia y puede guiar su vida a buen destino. Entonces yo me enfoqué mucho en la búsqueda de la sabiduría. Así como la Biblia cuenta que Dios en sueños le preguntó a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Y Salomón le pidió sabiduría para guiar a este pueblo, porque decía, yo ahora soy el rey y soy tan joven, no tengo ninguna experiencia, yo lo que te pido es sabiduría para guiar a tu pueblo. O sea, era desinteresado, su pedido era desinteresado. Y a Dios le gustó tanto que él le pidiera eso. Le dijo, no me has pedido la vida de tus enemigos, no me has pedido poder ni riqueza, me pediste sabiduría para guiar a tu pueblo y yo te la voy a dar y además te voy a dar todo lo que no me pediste también. O sea, también te voy a dar riquezas y todo lo demás. A Dios le gustó muchísimo lo que él pidió. Entonces, uno hace lo mismo, uno le pide sabiduría, pero no para ninguna otra cosa que no sea para guiar a su gente. O sea, ¿no? Uno es profesor y quiere guiar a los demás y siente, yo no soy nadie, estoy en este mundo pecaminoso igual que cualquiera, pero por alguna razón tú me diste la misión de guiar a otros, entonces te pido sabiduría. Y yo preguntaba el otro día al público, ¿cómo se dice sabiduría en griego? Muy bien, Sofía. Y amor, filo. Entonces el amor a la sabiduría es la filosofía. Entonces, uno dice, bueno, pero yo soy religioso, no filósofo. No, pero una buena religión es una buena filosofía de vida. Y si uno tiene una buena filosofía de vida, esa es su religión. Y eso lo va a conectar con Dios. La sabiduría nos va a conectar con Dios, porque Dios es la fuente de toda sabiduría. Entonces, manejémonos con sabiduría. ¿De qué nos sirve forjar nuestro carácter? ¿De qué nos sirve crecer y forjar nuestro carácter? Bueno, yo les decía esa frase filosófica tan importante, ese consejo filosófico que dice, cuida tus pensamientos, porque ellos se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque ellos se convertirán en tus acciones. Es verdad, lo que decimos muchas veces al final terminamos haciéndolo, ¿no es cierto? Cuida tus acciones, porque ellos se convertirán en tus hábitos. O sea, si uno hace una cosa constantemente, al final es su hábito. Cuida tus hábitos, porque ellos se convertirán en tu carácter. Si yo tengo un hábito, mis hábitos al final forman parte de mi propio carácter. Pero cuida tu carácter, porque él se convertirá en tu destino. Eso es sabiduría. Yo cuido primero qué tipo de cosas entran a mi mente, qué tipo de cosas entran a mi corazón. Si yo me meto en ambientes donde constantemente estoy ligado con chismes, mentiras, resentimiento, odio, envidia, ¿no? Entonces, al final mis acciones van a ser así. ¿Sí? Y al final mis hábitos van a ser así. Y al final mi carácter va a ser así. ¿Qué tipo de destino voy a tener? Entonces, empezamos realmente por el pensamiento. Entonces veamos un poco. Vamos a repasar un poco lo que ya hemos visto, pero para usarlo en la práctica verdadera. El principio divino dice que todo lo que existe en el universo existe en una relación recíproca entre dos partes. Es una ley universal, la ley de dar y recibir. ¿Sí? Siempre hay dar y recibir. El universo entero está hecho con una energía constante. Todo en el universo se mueve, todo en el universo son interacciones energéticas entre sujeto y objeto. Todo. Podemos poner, por ejemplo, como ejemplo un protón
se interrelaciona con un electrón. Esa interacción es energía. El universo entero está hecho con energía. ¿Sí? Entonces hay energía. El protón está formado por energía. El electrón también es energía materializada. Pero a la vez la acción de dar y recibir entre ambos también es energética. Y están centrados en un propósito. ¿Cuál es el propósito de la existencia de cada uno de ellos? Bueno, formar parte de algo superior. Quiere decir que siempre que tenemos acción de dar y recibir, siempre se produce un resultado. Siempre hay una consecuencia. No puede no haber una consecuencia. Entonces, ¿qué resultado se produce? Un átomo. El átomo aparece solamente cuando hay un protón y un electrón como mínimo. Pero a la vez, este átomo se puede conectar con otro átomo. De hecho lo hace, se conecta con otro átomo. A través de una acción de dar y recibir. Centrado en un propósito. Porque tienen un propósito. Todas las cosas de la naturaleza tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué entran en todo este juego? Para formar algo superior, que es una molécula. ¿Se entiende? Todo en el universo está entrelazado energéticamente. Siempre hay acciones de dar y recibir. Una persona sabia sabe que está involucrado en esa ley universal. Sabe que está interconectado. Ahora, ¿qué tipo de acción de dar y recibir tengo? Depende de qué propósito tengo. Depende de qué resultado yo puedo provocar. ¿Sí? Ahora fíjense ustedes, este propósito más pequeño se conecta con un propósito superior. Está interconectado. Y este con otro superior, que es formar una sustancia. Y este con otro superior, que es formar, por ejemplo, un cuerpo, que puede ser el pizarrón. Y el pizarrón y toda la escritura para otro sistema, que son ustedes. Esto es un sistema de escritura y ustedes son un sistema de lectura. Entonces hay un sistema y una acción de recibir también. Quiere decir que este pequeño protón llegó a formar parte de todo un sistema. Y así estamos interconectados con un propósito universal. Cuando este pequeño protón se interconecta, está interconectado con la sucesión de propósitos, llega a formar parte del propósito universal. Él hereda la importancia del universo. Porque ¿qué sería el universo si los protones no cumplieran con su función? O los electrones. No existirían los átomos. Y si no existieran los átomos, no existirían las moléculas. Y si no existieran las moléculas, no existirían las sustancias, ni los cuerpos, ni los sistemas, y no podría existir nada. Quiere decir que gracias a que este protón cumple y se une, se conecta con el propósito, él hereda un propósito universal. Sin embargo, muchas veces nosotros, que somos mucho más importantes, porque fuimos creados, el universo fue creado para albergarnos a nosotros, para que sea nuestro hogar. Y muchas veces el ser humano, como si fuera un pequeño protón, digamos, porque un ser humano solo se desconecta de todo el propósito. Somos egocéntricos, nos desconectamos del propósito universal. Porque entra en el ser humano lo que se llama el egocentrismo. En vez de girar alrededor del propósito universal por el cual fuimos creados, nos desconectamos, nos despreocupamos, no tomamos el punto de vista de Dios, no preguntamos para qué fuimos creados, empezamos a ser egoístas, no nos importa a los demás ni nada, pero automáticamente empezamos a sentir que no tenemos valor. Porque si desconectáramos a este protón de todo el sistema, imagínense, ¿no? Un protón es una cosa extremadísimamente pequeña, esto que estoy diciendo es un ejemplo nada más, pero supongamos que pudiéramos tomarlo en la mano y que pudiéramos hablar con él, ¿no? Entonces le preguntaríamos, ¿para qué sirves? En realidad, no sirve para nada. Un protón solo no es nada. Entonces, lo quiero vender, ¿alguien me lo querrá comprar? No sirve para nada. Pero a la vez dijimos que el universo no podría existir si no existieran ellos. Entonces sí sirve para mucho. ¿En qué quedamos? ¿Sirve para mucho o no sirve para nada? Depende.
si está desconectado del sistema, si está aislado, desconectado de la sucesión de propósitos, desconectado de esta sucesión de propósitos, solo, aislado acá en la mano, no vale nada, no sirve para nada. Si tuviera espíritu, si tuviera sentimientos, se sentiría vacío, inútil, deprimido, sin valor. Pero conectado con todo el sistema, hereda el valor universal. Exactamente lo mismo pasa con el ser humano. Acá podríamos poner, en vez de protón y electrón, podemos poner un hombre y una mujer. Cuando se unen, forman una familia. O sea, un fundamento de 4 posiciones superior a sí mismo. La familia es superior a un individuo. ¿Sí? Si este hombre forma parte, se conecta con este sistema, se conecta con su complemento, un hombre y una mujer, centrado en un propósito claro, que es proteger y cuidar a su familia. Por ejemplo, un padre de familia tiene más valor, porque ya tiene un valor a nivel familiar, por lo menos. Ya es útil, es valioso para su familia. Ahora, si él solamente piensa en su familia y vive robando a otras familias y robando a otra gente, hay gente así, ¿no? Muchos capo mafia, lo vemos en las películas y todo. Ellos a su familia las protegían, después a los demás los mataban. Solamente tiene valor a nivel familiar nada más, pero nada más. Ahora, si él se conecta con otras familias para formar una sociedad, ¿sí? Esta familia, acá otra familia, se conecta con otra familia en perfecta armonía, o sea, se conecta con un propósito superior, forma una sociedad. En la sociedad, cualquiera que colabore para servir al sistema tiene un valor más elevado. Esta sociedad se puede conectar con otra sociedad, formar una nación. Cualquier individuo que se sacrifica para el propósito de los demás a nivel nacional es un prócer, es un héroe. Por eso en la historia los guardamos y guardamos sus cosas y hacemos museos y ponemos sus pertenencias y los recordamos y los estudiamos en los libros de historia y tienen valor para nosotros. Porque no vivieron una vida egocéntrica, vivieron una vida conectados con un propósito superior. Pero igual, aunque fueron grandes hombres, su propósito terminó a nivel nacional. En otras naciones no conocen los próceres de otras naciones, muchas veces no les importa tanto. Pero a lo mejor vivió pensando en un mundo mejor. ¿Sí? Entonces ya es un héroe mundial. Y si quiere que el mundo entero pueda servir al propósito de Dios, entonces ya es un santo. Entonces pasa de padre de familia a un buen líder de la sociedad, a un prócer, a un héroe mundial y a un santo. Hay distintos niveles. ¿De qué dependen esos niveles? Dependen de con qué propósito nos hemos conectado. Hay gente que vive propósitos muy egocéntricos y después se deprime, después siente que no tiene valor. Esa es la causa de la depresión. Fuimos creados para vivir en un nivel mucho más elevado. Entonces analicemos un poco cómo es esto. Cuando nosotros fuimos creados para vivir un propósito universal, girar alrededor de la voluntad de Dios. Y hay un doble propósito en el ser humano. Existe lo que se llama el propósito individual. Porque el propósito individual existe. No es que sea malo. Por ejemplo, uno tiene que cultivarse a sí mismo, ¿no es cierto? Tiene que cultivar su espíritu, tiene que estudiar, tiene que cuidar su salud, tiene que bañarse, tiene que lavarse los dientes, tiene que ir al dentista si hay algún problema, al médico, uno se cuida a sí mismo, ¿sí?
Ese propósito individual es importante. Pero después ese propósito individual vive en función, se interconecta con un propósito colectivo o universal. El propósito individual está hecho para conectarnos con otros. Por ejemplo, en este momento yo estoy sirviendo a la totalidad. Estoy tratando de ayudar a otros a entender algo. Pero primero tuve que prepararme yo. Entonces, primero me preocupo por el propósito individual, pero no egoístamente, sino para después conectarlo con el propósito colectivo. Entonces, como Dios creó esta función, como Dios creó este plan universal, van a ver ustedes que el universo entero está creado con este mismo patrón. Por esa razón, vemos algunos ejemplos en el universo que no son ejemplos que yo voy a poner, sino que son realmente patrones. No es un ejemplo que yo estoy utilizando para comparar simbólicamente, sino que es así como está hecho el universo. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol. Este es el Sol y la Tierra gira alrededor del Sol. El planeta Tierra. Mientras la Tierra gira alrededor del Sol, hay vida en la Tierra. ¿Sí? Por eso existen las plantas, porque reciben la luz del Sol. Por eso se pueden alimentar distintas especies, animales. Hay luz. Hay vida en la Tierra. Pero la Tierra también gira alrededor de su propio eje. Ustedes saben que la Tierra gira alrededor de su propio eje. Por cada giro completo que la Tierra hace alrededor de su propio eje, ¿qué ocurre? Pasan 24 horas, es el día. Y por cada giro que hace alrededor del Sol, pasan 365 días, o sea, un año. Bueno, imaginemos que la Tierra de pronto dejara de girar alrededor del Sol. Se escapa, se va a la Tierra. ¿Qué pasaría con su vida? Moriría todo lo que hay en la Tierra. Pero le quedaría girar sobre su propio eje. ¿Sí? La Tierra seguiría girando alrededor de su propio eje. Lo que quiere decir es que cuando abandonamos el propósito colectivo, entonces no queda el propósito individual. Fíjense, acá llegamos a una conclusión importante. Satanás no puede crear, él no es creador. ¿Entienden? Él no puede crear nada. Satán no creó absolutamente nada. Uno dice, bueno, pero él creó este mundo de maldad. Sí, es un modo de decir. Pero cuando nosotros analizamos la maldad, cuando nosotros analizamos la naturaleza caída, el odio, la envidia, los celos, el resentimiento, son solamente distorsiones de cosas originales. Si no hubiéramos sido creados para sentir amor, no podríamos sentir celos. ¿Sí? Entonces, en realidad lo único que Satán puede hacer es quitarnos algo, sacar cosas. Entonces, cuando perdemos algo, se distorsiona la realidad. Entonces, el mal de este mundo ahora es el egoísmo. Ah, Satanás creó el egoísmo. No, no creó el egoísmo. El egoísmo aparece cuando perdemos el propósito colectivo. El sol representa a Dios. Realmente. Por eso hubo muchas tribus y civilizaciones que adoraban al sol. ¿Saben por qué? Porque ellos razonaban, si la vida viene de ahí, todo lo que es vida en la tierra, ¿qué haríamos sin el sol? Entonces sintieron, bueno, entonces todo viene del sol, eso debe ser Dios. Entonces el sol representa a Dios. Pero si nosotros dejamos de girar alrededor de Dios, la tierra representamos nosotros, ¿no? Dejamos de girar alrededor del sol, o sea, dejamos de girar alrededor de Dios, morimos espiritualmente. Pero Satán no creó, repito, el egoísmo, sino que lo que él hizo es hacernos perder la visión de lo que es el propósito verdadero de la vida. Entonces solamente nos quedó el propósito individual, pero no lo inventó él, no lo creó él el propósito individual, ya existía, es natural. Por eso sentimos a veces que es tan natural, ¿no? Bueno, es natural como yo actúo.
No nos sentimos tan malos por pensar en nosotros mismos, porque es natural, pero de nada sirve si no lo conectamos con el propósito de la totalidad. Entonces nos quedamos ahí. Pero ahí no queda la situación. Cuando Él nos desconecta del propósito colectivo, perdemos la visión de este propósito colectivo y somos egocéntricos, empieza todo lo demás. ¿Recuerdan ustedes que el primer punto de la naturaleza caída que dimos en las conferencias es no tomar el punto de vista de Dios? No tomar el punto de vista de Dios es el primer punto de la naturaleza caída. Significa, no giro más alrededor del propósito universal, no giro más alrededor de la voluntad de Dios. Él me borró esto, Satanás me borró la visión del punto de vista de Dios. No quería que nosotros nos enteráramos de cuál es el plan que Dios tenía para nosotros. Entonces, nos queda solamente el propósito individual y nos sentimos miserables. Repito, como el ejemplo del protón, ¿no? Yo saco el protón, lo desconecto del átomo, lo pongo acá en la mano y le pregunto, ¿de qué sirves así solo? Y él siente, no, de nada. Entonces encima, ¿no? Supongamos que pudiéramos hablar con el protón, encima le digo, eres un inútil, inservible, no sirves para nada, no tienes valor, mira, te tiro, nada. Satanás hace constantemente eso con nosotros, nos hace sentir constantemente, no eres nada, no sirves para nada. Pero no servimos para nada porque Él nos desconectó la visión del propósito colectivo, del propósito universal que tenemos. Él por resentimiento quería borrar el plan de Dios. Y en realidad, si uno pudiera borrar todos los protones, que ninguno cumpla con su función, no existirían los átomos. Y no existirían las moléculas ni las sustancias, el universo no podría existir. Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer realmente es conectarnos enseguida con un valor superior, con un propósito superior. Recuperar la visión del propósito colectivo, del propósito universal por el cual fuimos creados. Y eso es la religión. La religión, de ahí viene la palabra viene de religar, ¿no? Nos religa de nuevo con el propósito universal. Entonces, ahora el hombre tiene que girar alrededor de la voluntad de Dios de nuevo. Ahora, muchas personas en la historia se han preguntado, bueno, si Dios existe, ¿por qué no hace algo? ¿Dónde está? A ver, no parece que existiera en este mundo de maldad. ¿Saben por qué? Porque la gente pretende, imagínense que la Tierra hubiera sido creada con responsabilidad. La Tierra hubiera sido creada con libre albedrío y ella decide apartarse, ¿no? O por alguna ignorancia, o por un engaño, o por lo que fuera, se aparte de la órbita del Sol. Y pretender que el Sol salga corriendo por todo el universo alrededor de la Tierra para seguir dándole luz. Dios es eterno, absoluto e incambiable. Él no va a abandonar la posición para ponerse de objeto nuestro, porque entonces la Tierra sería objeto. El Sol sería objeto, ¿no? Entonces, para que no se muera la Tierra, el Sol tendría que seguirla por todos lados para seguir dándole luz y calor. Y eso es lo que pretendemos. Entonces, ¿dónde está Dios?, dice el hombre caído. ¿Verdad o no? Lo escuchamos todo el día. ¿Dónde está Dios? Vean este mundo de maldad, ¿cómo va a existir Dios? ¿No? Y ahí apareció Marx, ¿no? E creó una ideología, el marxismo, el comunismo, donde negaba la existencia de Dios. Ya está, no hay Dios. ¿Qué Dios? Hay mucha miseria en el mundo, todo, no hay Dios, vamos a crear un sistema. Si la humanidad hubiera adoptado esa ideología, se terminó, estarían prohibidas las religiones, eso por supuesto es imposible, Dios va a triunfar sí o sí. Pero ese fue el intento de Marx, crear un mundo sin Dios. Él era la solución, el marxismo era la solución, ¿no? Era como si fuera una religión. Entonces la Biblia dice algo acerca de eso, que va a venir alguien como si fuera Dios, va a tratar de salvar todo, ¿no? En realidad es lo que se pretendió hacer. Tiene la fuerza de una religión. Bueno, listo, arreglemos otro sistema entonces, otro sistema solar, diferente. Mentira, no puede ocurrir. Entonces, a todos aquellos que les ha costado tener fe en la vida, les ha costado entender, claro, no ven a Dios. Y es verdad, no hay Dios.
no se asusten por lo que estoy diciendo. Que nadie piense que estoy negando a Dios. Lo que digo es, para esta tierra que se apartó del sol, mira, dice, ¿dónde hay sol? Está todo seco. No hay vida, no hay nada, no hay Dios. Sí, no hay Dios. Ahí donde estás tú no hay Dios. Tú tienes que buscarlo, es tu responsabilidad. Entonces a esta tierra viene alguien, a ver si entienden, ¿no?, la analogía que estoy haciendo, por supuesto. Viene alguien y le dice, mira, ¿sabes para qué fuiste creado tú? ¿No? La sienta a la tierra ahí, como ustedes, están sentados, y le da conferencia en un pizarrón y le dice, ¿pero sabes para qué fuiste creado? Para que haya luz, flores de colores, plantas, árboles, vegetación, océanos, con olas, y seres humanos, gente viviendo y jugando con las olas, ¿no? Y mariposas, y pájaros, y animales. No, dice la tierra, no puede ser. Yo estoy seca y oscura, fría, muerta. Nada lindo hay en mí. ¿Qué dices tú que yo fui creado para...? No, no puede ser. ¿Cómo hacemos? El gran problema, ¿cómo hacemos para mostrarle eso a la tierra? Yo no puedo traerle el sol para hacerle una pruebita. Solamente puedo darle teorías nada más. Pero finalmente la tierra tiene que hacer un acto de fe, mínimo aunque sea, de acercarse un poco. Eso es fe. Eso es la fe. No quiere decir que uno no me pueda explicar científicamente. Uno le puede explicar a la Tierra científicamente. Te demuestro que si hubiera los rayos del sol y la luz, empezaría a haber vida en ti. Pero al final no es más que una teoría. No hay modo de demostrárselo. Pero la Tierra tiene que tener el primer paso de fe. Eso es inevitable. El principio divino es lógico, es muy lógico. Una prueba con todos los elementos, pero aún así no hay modo de traerle a la fuerza a Dios. Esa persona tiene que tener un acto de fe. Entienden que es el primer paso, por eso elegí esta primera guía interna. Después vamos a dar mucha guía interna, mucha guía espiritual para saber exactamente cómo comportarme y cómo debo actuar con sabiduría. Pero el primer paso no lo puede hacer nadie por nosotros. Aún una persona que dé una conferencia con todo su corazón, con toda la sabiduría, con todos los conocimientos, con todo, no puede hacer nada. Al final la tierra tiene que dar un pequeño paso. Entonces se acerca un poquitito, ¿no? Poco se acerca. ¿No? Digamos que la tierra se pone acá. Todavía está muy lejos de la órbita del Sol. Pero ya algún pequeño rayo mínimo le llega. Una pequeña luz, pero ya hace una diferencia enorme, porque ya por lo menos vio una pequeña luz, ya ve que realmente hay algo allá. ¿No? Ve el sol muy lejos, no como lo vemos nosotros ahora que nos ilumina todo, entra por todos lados la luz del sol, ¿no? No, allá menos que una estrella, el sol es una estrella, ¿no? Pero menos que una estrella muy lejana. Imagínense que de noche hubiera una sola estrella, y la más pequeñita de todas. Bueno, pero ya es algo. Ya es muy diferente a la teoría. Ya hay algo de práctica. ¿Se entiende? Ya puede haber una pequeña luz. Entonces, la persona que escuchó con un poco de atención ya algo, a lo mejor por primera vez se anima a orar, se anima a poner en práctica, aunque sea algo, que después voy a explicar cómo poner en práctica, aunque sea algo con el prójimo, a ver si funciona. Y aunque sea una pequeñísima estrella en la noche, es muy diferente a no haber visto nunca nada. Muy diferente. Es como un ciego que nunca vio nada en su vida. Y de pronto ve, aunque sea muy tenue, una cosa muy lejana, bueno, pero ya algo está empezando a ponerse en funcionamiento. Ese es el paso mínimo que cada uno tiene que hacer. No podemos hacerlo de otro modo. Porque el hombre perdió todo eso por falta de fe. No tuvo fe en la palabra de Dios. Entonces el acto de fe es indispensable. Pero el acto de fe son a veces los primeros pasos nada más. Porque después de una pequeña prueba, ya es mucho más fácil. La Tierra se acerca un poco más, porque dice, a ver, ¿qué es esa estrella? Voy a acercarme un poco más. Y ya la ve más grande la estrella. Y a lo mejor algún rayito de sol empieza a recibir, y a lo mejor hasta crece algún brotecito de alguna planta. Ya es una prueba. Entonces ya es obvio, ¿qué piensan ustedes que va a ser la Tierra?
Y va a tener curiosidad por seguir en esta dirección, ¿no? Cuando la vida de uno se empieza a corregir, empieza a tener más sentido, porque antes estaba deprimido, muy deprimido. Hay gente que ha pensado hasta matarse, ¿no? Estaba muy deprimido, nada tiene sentido y ahora estoy mucho mejor. ¿Por qué no seguir caminando en el mismo sentido? Eso es sabiduría elemental. Entonces empezamos un poco más. Porque a veces vemos gente con mucha fe y pensamos que es como un don. Bueno, a él le tocó tener fe, a mí me tocó no tener. No, lo que pasa es que él hace años que viene caminando en esa dirección, está mucho más cerca y ya tuvo muchas experiencias con este amor y verdad. Entonces, uno puede continuar, no compararse, no nos comparemos si tengo más o menos fe que el otro y jamás acusemos al otro de que tiene poca fe. Ese es el problema de él. Él va a ir caminando poco a poco. Si es sabio y ve luz allá, y acércate más rápido a esa luz. Camina más rápido, ¿para qué quedarte si la vida no tiene sentido? Porque fuimos creados para estar girando alrededor de esa luz y no para pertenecer a una institución. Por eso yo digo, las buenas noticias, a veces a lo mejor a algunas personas les suenan como malas noticias, van a desaparecer las iglesias cuando el hombre haya alcanzado su meta. Porque no deberían haber existido las iglesias. Las iglesias son para convencer a esta tierra de que debería caminar en este sentido. Pero una vez que esté girando alrededor de esto, no hace falta que nadie más le diga nada. Él va a ser el templo de Dios, Él va a recibir el sol en forma directa. Entonces, uno puede ser miembro de una institución que lo va guiando, pero en realidad no deben identificarse completamente con esto nada más. ¿Qué soy? Yo he escuchado muchas veces miembros decir, ¿qué soy? Ah, yo soy miembro de la iglesia tal, tal, tal. No, tú eres un ser humano único en el universo, tú eres fulano de tal. Ese es tu nombre, esa es tu identidad, y tú tienes que forjar tu propio carácter, y estás yendo a una iglesia porque es bueno, porque te está ayudando. El otro día, después del programa de televisión, me llamó una señora diciéndome que ella veía al principio, la señora Marta, no voy a decir su apellido porque a lo mejor no quiere que lo diga, que ella entendía, que le gustaba, pero que tenía miedo que la castiguen en su iglesia. No voy a decir qué iglesia tampoco. Yo le contesté, en realidad la Biblia dice amar a Dios por sobre todas las cosas. No dice amar a mi iglesia por sobre todas las cosas. La iglesia es un vehículo. ¿Sí? Es un vehículo. Hay personas que tienen por vehículo una bicicleta, ¿no? Y otros tienen un avión. Pero a lo mejor yo estoy sentado en el avión, que de hecho me pasó, ustedes saben que mi vuelo hacia acá hasta Costa Rica se canceló y me tuvieron que llevar a un hotel, todo un lío con todas las maletas, todo, ¿no? Entonces ahí estaba el señor sentado en un avión. Imagínense que al lado mío hubiera pasado alguien en bicicleta, yo podría haber dicho, va en bicicleta, yo voy en avión. Sí, pero mi avión no funciona. Y al final me dejó de a pie. Él iba a llegar más rápido que yo a cualquier lado. Entonces a veces estamos sentados en una institución espectacular, pero si yo no siento que estoy avanzando, yo me bajo y me tomo, aunque sea una bicicleta, pero yo tengo que sentir que estoy creciendo. Si no siento que estoy creciendo y me bajo, ¿me va a castigar Dios? Si yo lo estoy buscando a Él. Imagínese que yo voy a llegar acá, ¿no? Costa Rica, digo, no, tuve que venir en ómnibus. Pero con tal de no fallarle a usted, Reverendo Kim, yo vine igual. Le va a decir, no, ¿por qué no vino en avión? No importa, al contrario, es decir, qué bueno, llegaste de algún modo igual. ¿No? No, Dios va a decir, no, pero yo quería que llegues con este vehículo. No, al contrario, ¿entienden? Todas las iglesias pueden ser buenas si me sirven a crecer. Si yo siento que no me sirvió, no importa. No, pero es la iglesia que fundó fulano. No, entonces esta es la única porque tal cosa. Sí, todos dicen que es la única. Y todas son buenas, todas hacen algo para Dios. Todas, yo las amo a todas, las respeto a todas. En serio, de corazón lo digo. Pero todas dicen que son únicas. No quiero mencionar a ninguna porque yo si empiezo a hablar. Pero todas creen, somos la única por tal razón. Y la otra dice, somos la única por tal razón. La otra dice, somos la única por... Y todas creen, cada uno, cada institución, cada secta, cada grupo, cree que es lo único. En realidad, si a mí me sirve para crecer, si el mensaje me están dando me sirve para crecer,
es bueno, es de Dios. Dios no se va a preocupar de qué modo yo llegué. ¿Sí? Puedo ser católico, puedo ser evangelista, protestante, testigo de Jehová, mormón. Puedo ser inclusive de otras religiones que no sean cristianas. A pesar de que Dios utilizó a Cristo como el Salvador, a lo mejor otras llegan a la conclusión de que tienen que salvarse, de que necesitan un mensaje, y van a llegar, y al final van a ser, como lo que Cristo dijo es verdad, porque lo que Él dijo es verdad, al final, para llegar a Dios necesitan la verdad, van a incorporar con otros caminos, con otras palabras, pero al final van a adoptar la misma verdad. Musulmanes, budistas, confucianistas, taoístas, todos en algún momento queremos crecer espiritualmente. Entonces, no nos preocupemos tanto por si me van a echar o no. Nadie, o si me van a regañar en mi iglesia o no. A lo mejor el pastor también necesita escuchar lo que yo escuché. O a lo mejor yo me voy un tiempo e incorporo ciertas cosas y después me doy cuenta también que esto también me servía. Y no sé, uno puede hacer... Es amplio, el camino puede ser variado, no tengan miedo a eso. Lo que sí tenemos que entender es que tenemos que heredar de nuevo el propósito universal. Es el único camino para salir de la depresión y de la angustia. Es el único camino para salir de ese sentimiento de que no valemos, porque en realidad no valemos. No tiene sentido, no tiene valor. Desconectados del sistema, no tenemos ningún valor, somos muy pequeños. Entonces, Dios es como es un padre, pero digo, es como aquel padre de familia que quiere jugar con su hijo, ¿no? Cuando ustedes tienen un chiquito, ¿no? No sé, digamos de 3 años, o 2 años, ¿no? Entonces el padre lo sube, lo pone en un lugar y le dice que se tire, ¿no? Muchas veces hacemos esto en una piscina, ¿no? El padre está adentro y se tira y dice... Entonces el chico está ahí parado al borde, al principio tiene un poco de vértigo. No hay modo alguno de demostrarle con pruebas de que nada le va a pasar. No hay modo, él tiene que tener este acto de fe primero. Y si el chico mira al padre y está ahí vacilando y de pronto dice, no. Está bien, él se perdió, él nunca va a jugar. El padre también, qué frustración, ¿no? Porque el chico va a ser siempre un cobarde, siempre va a ser miedoso y aparte su vida no va a ser muy emocionante. ¿Sí? Entonces el padre se queda ahí esperando y la vida del chico, él siente, es mi hijo, y va a tener una vida bastante miserable, porque si no sabe ni jugar, porque tiene miedos, su vida va a ser muy pobre. El padre sabe automáticamente. ¿Pero qué puede hacer el padre? ¿Agarrarlo a la fuerza? Peor. ¿No? Más miedo va a tener. ¿Qué puede hacer el padre? Más que sentirse frustrado, y más que llorar y tener mucho dolor. Es responsabilidad del chico, el chico tiene que tener este acto de fe. Entonces el padre, ¿qué hace? ¿Qué harían ustedes? A ver, ¿qué harían ustedes? Si su hijo tiene mucho miedo, no se anima a tirarse. Ustedes saben que si se tira se va a divertir. ¿Y después qué pasa? ¿Después qué pasa con los chicos? Siempre. Se tiró, jugó, ya quiere de nuevo. Otra, y después de nuevo, después nos duele la espalda hasta que estamos muertos y el chico quiere de nuevo y de nuevo. ¿Sí? Pero la primera vez es la más importante. ¿De qué hacen ustedes? ¿Qué harían? No pueden forzarlo. Le tiene que mostrar algún ejemplo. Entonces, si hay otro chiquito que sí se tira, entonces juegan, habrá pasado, ¿no? Te juega y ustedes miran a su hijo y ven que le está mirando. Está mirando, que el otro chico se está divirtiendo mucho. ¿Entienden? Por eso, el primer hombre que ha tenido fe, Abraham era el padre de la fe para las religiones principales del mundo. Es el padre de la fe para los musulmanes, es el padre de la fe para el judaísmo, es el padre de la fe para el cristianismo. Y cada vez que Dios habla dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es el primer fundamento, ¿no? Del lado de Dios. Entonces, uno dice, bueno, voy a jugar con otro chiquito para que mi hijo se anime. Y ningún chico tiene. Entonces el chico peor, más se sugestiona, si nadie quiere. Todos tienen miedo. Qué frustración para Dios, ¿no? Todos tienen miedo, nadie tiene fe. Dios no encontró fe en ningún lado. Pero cuando el primero tiene fe, entonces Dios lo bendice mucho. ¿Para qué? Para mostrar que es diferente la vida del que se animó. Y qué felicidad para el padre cuando al final el chico se tira y él lo recibe. Y lo va a recibir. Siempre Dios nos va a recibir. Eso no tiene que tener ningún temor. Pero el primer acto de fe es el más valioso porque es el que no tiene prueba.
No hay prueba, no hay prueba, no se puede probar. Ahora, después de que ya probaron, sí. Entonces después los otros son más. Y a lo mejor después, ¿qué pasa? Y ya se tira de un lugar más alto, ¿no? Ya se anima a otras cosas. Entonces a lo mejor después tenemos experiencias bárbaras, ¿no? Yo hace poco me tiré de un paracaídas. A mí me gusta mucho, ¿recuerdan que le contaba el domingo pasado? Que para mí la diversión está relacionada con el vértigo, con el movimiento, ¿no? Porque el universo está en constante movimiento. Entonces al final uno a lo mejor termina tirándose hasta de un paracaídas para querer experimentar algo más grande. Al principio yo en mi vida empecé tirándome en brazos de mi padre. Ahora me tiro de paracaídas. Bueno, la vida es más emocionante, pero empezó con eso. Empieza con algo, ahí sentís que te gusta, que Dios te va a proteger, que algo va a pasar en tu vida. Entonces, la primera experiencia es responsabilidad de cada uno. No hay nadie en el mundo que lo pueda hacer por usted. Nadie en el mundo que lo pueda hacer por ustedes. Lo tiene que hacer uno. Lo que uno puede hacer, repito, Dios nos mostró, gracias a Dios ahora hay mucha gente de fe. Entonces vemos que la vida de ellos es mejor, que están más en paz, ¿no? Y entonces, bueno, con esto nos puede servir para decir, bueno, ahora me animo yo también. Yo voy a seguir un poco de esto. Por eso las personas de Dios, la gente que vive en relación con Dios, la gente de fe, yo creo, y esta es mi visión personal, tenemos la obligación también de mostrar a los demás cómo es la vida con Dios. Sean divertidos, aquellos que tienen fe, aquellos que están más cerca de Dios. Sean alegres, de verdad séanlo, disfruten de ustedes mismos, disfruten de su propia vida. Porque esa imagen de que el religioso no puede bailar, no puede divertirse, no puede reírse, no puede ir a una fiesta, tiene que estar todo el día orando, es una imagen equivocada y falsa. Y acá empiezo a tocar entonces otro tema, que es el tema justamente ese, el tema de la oración, ¿no? Porque yo acabo de decir, es falso. ¿Qué quiere decir? ¿Es falso que tenemos que estar orando? En realidad la imagen de la oración es estar todo el tiempo arrodillado orando. Uno debe arrodillarse y debe ser humilde frente a Dios en algunos momentos de su vida, pero la Biblia dice, ora en todo momento. ¿Cómo podemos orar en todo momento? Entonces yo ahora estaría pecando. Yo que estoy tratando de hacer el trabajo de Dios, acá estaría pecando porque no estoy orando. Sí estoy orando. Orar en todo momento significa que yo estoy conectado en mi pensamiento con lo que Dios quiere. Yo le pregunto a Dios, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer? Entonces uno está constantemente pensando, ¿no? Y es lindo, es divertido, me gusta. Me ayuda a mí a ser más sabio, me ayuda a mí a tener una vida más emocionante, porque si no, ahora tendría que estar siempre en la misma ciudad, siempre en mi mismo país. Pero yo ahora estoy acá, después me voy a Estados Unidos, después voy a otro lado, después viajo. Entonces la vida se vuelve más emocionante. Quiere decir que es alegre en realidad. Pero imagínense este ejemplo, ¿no? Con respecto a la oración me refiero. Imagínense que alguna de las chicas, un ejemplo más contundente si es una mujer, ¿no? Van una noche por un callejón medio oscuro, ¿no? Se perdieron, un callejón oscuro así, no saben bien si es por acá, si no es por acá, y de pronto nosotros llamamos en Argentina una patota. ¿Existe esa palabra? No. Una patota es un grupo de hombres malos. ¿Sí? Salen a delinquir, ¿no? Entonces, 4 o 5 tipos con muy fea apariencia, y dicen, oh, mira, una chica ahí. Y ustedes están ahí, ¿no? Y se van acercando. Entonces se arrodillan y empiezan, Padre nuestro, por favor, mira, yo sé que tengo que orarte, no sé qué debería en este momento, yo te agradezco, te pido que me protejas. Dios va a decir, ¡corre! ¿No? Hombre, no ores, corre. A veces nos pasamos la vida orando, por favor. Actúen. Hay cristianos que se pasan la vida orando y Dios quiere que hagas algo, hombre. Y eso es oración. Eso es oración. Yo salgo al campo de batalla y doy y hablo. ¿No estoy orando? Yo estoy entusiasmado ahora, igual que los veo a ustedes. Y el entusiasmo, repito lo que dije antes, viene la palabra griega que significa enceos, que significa Dios en nosotros. Si estoy entusiasmado hablando de Dios, ¿no creen que está Dios conmigo? Y sin embargo no estoy orando. Estoy orando de otro modo. O sea, a veces la mejor oración es la acción
La acción conectada con mi mente conectada a un propósito de Dios. Pero no todo el día. Hay gente que escucha el principio divino, ora, nunca hace nada. Ni por él ni por el prójimo. Corre, hija, por favor, haz algo. ¿Cómo te va a salvar Dios? Sal corriendo. Estamos esperando el milagro ahí sentados en casa. ¿Qué milagro? El milagro está en la acción. Salgan, sacúdanse. Porque los latinoamericanos somos muy tibios en muchas veces, ¿no? Somos tibios. Y la Biblia dice, será frío, Dios dice, será frío o caliente. Si eres tibio te vomitaré de mi boca. Y nosotros muchas veces somos tibios. Yo he dado conferencias, a veces veo los mismos invitados, ¿no? Entonces, está bien que sea el mismo invitado porque puede volver a escuchar de nuevo, otra vez volver a escuchar para alimentarse, pero se alimenta en el campo, se alimenta acá y después sale al campo de batalla, ¿no? Entonces viene, se alimenta y sale al campo de batalla. Pero no, hay gente que solamente viene nada más. Viene nada más. Escucha, nunca compartió esto con nadie, nunca cambió su vida, nunca buscó, aunque sea la confrontación, que me persiga Satanás, que me persiga, que me critique, no me importa, porque en la lucha me voy a fortalecer. No, ellos oran, nada más. Y se creen buenísimos por estar orando. Y Dios siente mucha frustración. Dios siente mucha frustración de que la persona solamente esté orando, imagínense. ¿No? Como dije el ejemplo del callejón, entonces la persona está orando, pero hombre, ¿qué pasa? Haz algo en tu vida, muévete. Entonces, ¿cómo? ¿Dios no quiere que le ore? Sí, pero hay dos tipos diferentes de oración. La oración en acción y la oración pasiva e inservible. Después tenemos que hacer algo. Jesús no se la pasó orando todo el tiempo y nada más. Salió al mundo a decir la verdad, sabiendo que lo iban a matar si seguía diciendo cosas que hirieran a los líderes judíos. Pero salió a buscar acción, salió a hacer algo para Dios. Entonces no hagamos ese tipo de cosas pasivas e inútiles, ¿no? Pensando que todo el día orando, entonces Dios va a hacer el milagro. ¿Qué tipo de milagro piensan ustedes que va a ser? Y repito esa historia que cuento, y ya la conté varias veces, pero la cuento de nuevo para que se le grabe a la gente, ¿no? Esa fábula, ¿no? Del hombre con la... Bueno, lo cuento de nuevo. Dice que había una ciudad, ¿no? Vino un diluvio muy grande, llovió y llovió durante semanas y semanas y semanas seguidas, ¿no? Entonces, en una casa encuentran a un hombre, y, ¿no? O sea, el gobierno mandó lanchas y botes, etcétera, para juntar a la gente y llevarlos hacia un lugar a salvo. Y en este lugar estaba este hombre y no quería subirse porque decía que él tenía fe. No, yo tengo fe en Dios, estoy acá orando, Dios, no se preocupe por mí. Bueno, ok, pero mira, insistieron tanto que seguía lloviendo, la gente estaba necesitando salvación, bueno, se fueron. Y siguió lloviendo hasta que tuvo que subirse al techo de la casa. Entonces mandaron una lancha así para buscarlo, venga, súbase que va a seguir lloviendo, va a ser catastrófico esto. No, déjeme que estoy orando, tranquilo. Bueno, al final subió el tanque de agua de la casa con el agua por acá, ¿no? Y mandaron un helicóptero, súbase, no, yo tengo fe absoluta, entonces Dios me va a salvar porque Dios salva a todos los que, si uno tiene fe, estoy acá orando. Y se muere. Y ahí se va al mundo espiritual, se encuentra con Dios, furioso el hombre. Y le dice, pero no era que si yo tenía fe en ti, tú me ibas a salvar y yo estaba haciendo oración. Hijo mío, te mandé lanchas, botes, helicópteros y tú no lo aceptaste. O sea, el mensaje de este es, Dios trabaja a través de la gente, porque Dios no tiene manos. Estamos esperando milagros, sentado en casa, encerrado. No espere más un milagro, salga a buscarlo, salga a producir el milagro. Produzcalo. ¿Entienden? Entonces, después de haber producido este milagro, usted puede volver a casa y escuchar de nuevo las conferencias y alimentarse de nuevo para salir a luchar de nuevo. Entonces, la fe inicial es indispensable. Pero la fe, por eso se habla siempre del fuego de la fe, porque es algo que arde en nuestro interior. Cuando tenemos mucha fe, ¿por qué arde en nuestro interior? ¿Qué significa? Es energía, ¿no? Es ese entusiasmo. Es como un fuego que quiere salir, es una energía que quiere salir para compartirla con otro. Eso es la fe y eso es el amor, ¿no? Pero un fuego puede empezar con una muy pequeña chispa. ¿Sí? Una muy pequeña chispa puede encender un bosque entero. ¿Pero de qué modo? Multiplicándose. Si yo quiero encender un fuego y solamente tengo un pequeño fosforito, rápido tengo que multiplicarlo, rápido tengo que encender algo. O la hornalla de la cocina, el gas,
o ramas secas, o algo. Pero si me quedo con esa pequeña llamita, mirándola, qué milagro, ¿no? ¿Quién habrá inventado el fósforo? Qué cosa bonita, ¿no? Y después me quemo el dedo encima y no sirve para nada, ¿no? No me sirve para nada. Encima me quemé, ¿no? Porque, claro, uno siente que lo está juzgando eso poco que escuchó y no hizo nada. Salgan a multiplicarlo enseguida. Si usted tiene un poco de fe, si usted entendió, tiene que multiplicarlo con otros. Automáticamente, aunque sea desconocidos en la calle, tómenlo, ven, quiero que escuchen lo mismo que yo, traigan. La próxima vez vuelvan, pero vuelvan con alguien. Entonces, cuanto más lo multipliquen, más lo van a entender. Y va a llegar un punto que ustedes tienen que empezar a enseñarlo a ustedes mismos. Ahora, ¿para qué? Si puedo agarrar a mí que lo vea por televisión. Está bien, pero no es lo mismo. Uno tiene que tratar de enseñarlo como sea. No se preocupen porque sean las palabras justas y perfectas. Como sea. El otro va a entender. Pero a lo mejor dice, sí, pero no me salió la palabra justa. ¿Vieron que a veces decimos, no me salió la palabra justa? Mejor, la próxima vez vas a buscar cuál es la palabra justa. Entonces ya creciste. Después te van a salir las frases solas. Van a salir las frases, porque ya lo dijiste tantas veces. Pero multipliquen ese fuego de la fe, porque si no, se apaga. Es una ley universal. Bueno, gracias.